Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias por favor en Jeremías capítulo 38 y continuamos en esta mañana con la serie del profeta Jeremías. Estamos en una sección supremamente importante del libro de Jeremías. Terminamos la sección sobre el libro de la esperanza. ¿Recuerdan? 4 capítulos dedicados a la esperanza en el libro de Jeremías. Terminamos esa sección y ahora estamos en una sección que es una sección bien larga que habla de sufrimiento. Y es sobre el sufrimiento del profeta Jeremías. Es una sección terrible. Es probable que el pueblo no lo note, porque el pueblo no está viendo eso, pero Jeremías en carne propia está viviendo y experimentando el sufrimiento que le conlleva a él ser profeta de Dios, ser profeta verdadero. En el capítulo 34 vimos parte del sufrimiento, 35, 36, 37, Jeremías es puesto en la cárcel, luego sacado y le han dado unas condiciones un poco más favorables, pero continúa en la cárcel. No solamente por determinación de los príncipes, sino también porque el rey Sedequías ha facilitado el encarcelamiento del profeta Jeremías. Hoy nosotros vamos a ver otro episodio que es un episodio no menos duro del profeta Jeremías. Es un tratamiento que le van a dar a Jeremías, que es un tratamiento cruel, inhumano, un tratamiento difícil que no habíamos visto para ningún profeta en el Antiguo Testamento, ¿sí? Jeremías, siendo profeta, estando en la plaza pública, pregonando la palabra de Dios, siendo un profeta verdadero, es tratado de manera muy cruel, muy inhumana, y el pueblo se confabula y el rey, por supuesto, también. Jeremías capítulo 38. Vamos a analizar en esta mañana los primeros 13 versículos de este capítulo. Pero yo quiero que me acompañen al versículo 4. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y justo yo quiero que nos detengamos en esa última frase del versículo, porque va a ser el texto guía para nosotros desarrollar el tema de hoy. Este hombre no busca la paz. Ese es el tema de hoy. Este hombre no busca la paz. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba en busca de paz. Recuerden que uno de los saludos predilectos de los judíos desde la antigüedad era Shalom, la paz de Dios sea contigo, o el bienestar de Dios sea contigo. Todo judío, conocido o desconocido, cuando se encontraba con alguien en la calle, lo saludaba, lo miraba a los ojos, le daba la mano y le decía Shalom, es decir, que la paz de Dios sea contigo. Que tú vivas en paz, que tú tengas bienestar, que vivas bien, que vivas sabroso, que nada te incomode y que tengas todo el bienestar que tú deseas para que vivas tranquilo y cómodo. Esa es una característica importante de los judíos. ¿Cuál es el bien preciado de los judíos? La paz, la tranquilidad, el bienestar. Sin embargo, yo les pregunto, ¿el pueblo de Israel durante toda la historia de sus comienzos vivía en paz? ¿Cuál era uno de los aspectos que eran común denominador del pueblo de Israel? ¿La paz o la guerra? La guerra, el exilio, los juicios, los castigos, ¿sí? Los azotes de parte de Dios. Es decir, que cuando ellos se saludaban deseándose la paz, realmente era una añoranza que ellos tenían, porque en realidad ellos no tenían paz civil. Por eso era una de las ciudades más amuralladas, Judá y Jerusalén, porque ellos vivían permanentemente en zozobra y en amenazas de guerra. Entonces, el texto que vamos a nosotros estudiar en esta mañana es un texto donde se le acusa a Jeremías, nuevamente. En el capítulo anterior se le hizo una acusación fuerte a Jeremías, que fue una acusación falsa. Se le acusó a Jeremías de venderse o de entregarse a los caldeos y de, por supuesto, pasar información del pueblo de Israel para los caldeos y probablemente facilitar la entrega de los judíos. Fue una acusación falsa. En este capítulo se le va a hacer una nueva acusación falsa. Y la acusación que se le va a hacer a Jeremías es que Jeremías no busca la paz de Judá y Jerusalén, sino que Jeremías busca el mal. ¿Eso era cierto? No era cierto. ¿Cuándo hemos visto a Jeremías buscando el mal de Judá y Jerusalén? Jeremías nunca buscó el mal. Jeremías buscó siempre la paz, pero la paz que viene de Dios, no la paz civil ni la paz política, sino la paz que Dios da al corazón. Pero en este capítulo, versículo 4, se le va a acusar diciéndole: no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y por supuesto, en esta acusación falsa participan nuevamente los príncipes y participa el rey y todos sus emisarios.
Yo quiero que ustedes me acompañen y vayamos viendo un poco lo que está aconteciendo en este libro. Este capítulo probablemente se escribió unos 2600 años hace tiempo, ¿no? Mejor, 2600 años atrás, 600 años antes de Jesucristo. Y en ese capítulo se va a narrar lo que está pasando. Y yo quiero que ustedes me acompañen en los primeros 3 versículos. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá de espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Nosotros vamos a recordar que Jeremías en el capítulo anterior, si nosotros vemos el último texto del capítulo 37, dice: y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Recordemos que Jeremías, cuando va y se encuentra con el rey Sedequías, no pide libertad, pudiendo pedir libertad, porque las acusaciones son falsas, y estando frente a Sedequías, él no dice: bueno, rey, yo quiero que me den libertad. ¿Recuerdan qué pidió Jeremías? Pidió mejores condiciones. Estar preso, pero en mejores condiciones, y entonces el rey dijo: listo, que lo saquen de allá de esa caverna, pues donde está en una cuestión húmeda, y que pase a un patio normal de la cárcel y esté guardiado, y en segunda instancia que le ofrezcan una torta de pan cada día. Se le mejoraron notablemente sus condiciones. No estaba en medio de la humedad, estaba preso, pero no estaba inminentemente expuesto a la muerte, y se le va a dar una torta de pan cada día. Es decir, por lo menos tiene su ración asegurada, ¿cierto? En este momento Jeremías está en la cárcel. ¿Por qué habían metido a Jeremías en la cárcel en el capítulo anterior? Porque lo acusan de pasarse a los caldeos, y porque Jeremías le dijo a Sedequías de frente, mirándolo a los ojos, diciéndole: esta ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos, usted va a ser entregado en manos de los caldeos, y la ciudad va a ser quemada y va a ser destruida. Yo les pregunto, si Jeremías fue esa la razón por la cual fue puesto en la cárcel, aunque se le mejoraron las condiciones, ¿no sería razonable que Jeremías parara con ese discurso? ¿Serían mejorado un poquito las condiciones? Lo más razonable sería que él parara con ese discurso de derrota, con ese discurso de que el juicio de Dios viene sobre la nación, y probablemente se le mejoren un poco más las condiciones. Pero los primeros 4 versículos que tenemos en esta porción nos dan a entender que Jeremías no paró con el discurso. ¿Qué continúa haciendo Jeremías aún allá en el patio de la cárcel? Pregonando el mensaje. ¿Cambió el mensaje? ¿Lo matizó? ¿Lo diluyó un poco y lo puso un poco más suave? No. La Biblia dice que no, siguió diciendo el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Judá y Jerusalén serán entregados en manos de los caldeos, la ciudad será destruida, será tomada por los babilonios nuevamente y será destruida. Recuerden que el pueblo ha tenido un pequeño respiro, porque cuando vino el ejército de Faraón, el ejército de Babilonia retrocedió y dejó la ciudad libre del sitio que tenían por año y medio, y entonces ellos dijeron: si los soldados de Babilonia retrocedieron, eso significa que no vamos a ser destruidos. Pero Jeremías les dice: se equivocan. Ellos retrocedieron porque vieron que venían los de Faraón, pero nuevamente van a regresar y la ciudad efectivamente va a ser destruida. Jeremías continúa en los primeros 3 versículos de este capítulo recordando y enfatizando que la ciudad va a ser destruida. Uno diría, es un poco falto de razón de parte de un profeta que está en peligro de muerte, que continúe con ese discurso. Recuerden que a Pedro y a Juan se les dijo en una oportunidad en el concilio: si ustedes dejan de hablar en nombre de Jesús y dejan de hablar que Jesucristo resucitó, no les vamos a causar ningún mal. Solamente ese es el acuerdo, un acuerdo sencillo, muy simple. No hablen más de Jesús y que Él resucitó, y ustedes van a llevar una buena vida. Pero recordamos lo que Pedro y Juan repitieron a ellos, ¿cierto? Y también lo dijeron en la multitud: juzguen si es bien obedecer a Dios antes, o a los hombres antes que a Dios. Y la Biblia dice que ellos persistieron en la predicación. Entonces, en este caso, Jeremías está en una situación similar. Recordemos lo que Jeremías ha estado recordando. Jeremías ha estado diciendo en varias oportunidades durante estos 30 años de labor profética, dando un consejo.
Y ese consejo no viene de él, es el consejo de parte de Dios. ¿Cuál es el consejo para que los judíos sobrevivan al sitio de Babilonia de la invasión? Que se entreguen voluntariamente. Que voluntariamente depongan su interés de resistencia y que se entreguen a los caldeos. Que ellos voluntariamente y el rey juntamente diga, bueno, nosotros hemos caído en cuenta que no podemos resistirles a ustedes, nos vamos a entregar voluntariamente. Ese era el llamado de Dios. Dios les dijo, si alguien quiere sobrevivir, entréguese a los caldeos. El que no quiera sobrevivir, espere la invasión. ¿Y cómo va a morir? Había 4 formas como iban a morir. Había para elegir, ¿cierto? Espada, hambre, muerte y pestilencia. De una de las 4 van a morir si no se entregan. Los judíos cuando escuchaban ese discurso de Jeremías, ¿qué pensaban? Absurdo, ¿cómo nos vamos a entregar si nosotros somos dignos? Tenemos dignidad, tenemos honor, somos un ejército preparado, somos un pueblo escogido por Dios, no nos vamos a entregar, vamos a hacer resistencia. Pero recuerden que Jeremías una y otra vez les dice, si ustedes hacen resistencia, ¿qué les va a venir? Muerte y destrucción, no solo de ustedes, sino de las ciudades, y no van a poder sobrevivir. En esta oportunidad Jeremías ya no está a las afueras predicando, o por Judá o por los caminos en las calles de Jerusalén. Jeremías está en el patio de la cárcel, que la cárcel quedaba al lado del palacio, ¿recuerdan? Es decir, ese discurso que está dando Jeremías en los primeros 3 versículos de este capítulo, lo más probable es que lo escuche el mismo rey, o los príncipes, porque era en el palacio, era ahí a las alrededores. Recuerden que era en la casa de uno de los miembros del gobierno. No era una cárcel que estaba a las afueras de la ciudad, era una cárcel que estaba en el mismo patio del palacio. Entonces, si Jeremías levanta su voz para decirle posiblemente a los presos o a los guardias que la ciudad va a ser destruida y que lo único que les queda es rendirse, ¿quién es uno de los primeros que lo va a escuchar? El rey. ¿Y ustedes cómo creen que el rey y los principales van a tomar ese discurso de parte de Jeremías? Ya no es que escuchen que Jeremías lo dice, sino que ellos lo ven, ahí mismo al lado de ellos diciendo ese discurso. Queridos hermanos, ese discurso para los judíos era un discurso derrotista, era un discurso fatal, era un discurso antipatriótico, ¿sí? ¿Cómo así que nos tenemos que rendir a un imperio y que vamos a ser llevados y nuestros símbolos van a ser destruidos? ¿Cómo así que el que no se entregue voluntariamente va a morir a espada, de hambre, de pestilencia? No puede ser, eso no puede ser. ¿Cuál era la base de la confianza de los judíos para no aceptar el discurso de Jeremías? Somos una nación escogida, tenemos un sistema sacerdotal, tenemos el rey de la dinastía de David, eso nunca nos va a pasar a nosotros. Pero ¿iba a pasar o no iba a pasar? Iba a pasar porque Jeremías era un profeta verdadero y porque realmente este no era un discurso de derrota, sino era un discurso de sobrevivencia que Dios estaba dando para su pueblo. Dios había dicho, yo los voy a proteger a un remanente, pero ese remanente va a ser protegido si se rinden voluntariamente. Si no se rinden o no son tomados cautivos en las cautividades previas, no van a poder mantenerse con vida. Vamos a ir nosotros a esa primera parte y luego pasamos a los versículos 4 al 6. Pero básicamente la primera razón por la cual ellos acusan de que Jeremías no es un hombre de paz es porque ellos dicen que Jeremías se mantiene fiel a Dios. Y el hecho de que Jeremías se mantenga fiel al mensaje divino hace que el pueblo lo vea como que él no es un hombre de paz. Porque lo más favorable sería hacer alianzas políticas. Y si hacían alianzas políticas con los países cercanos o con Egipto, lo más probable, según ellos consideran, es que van a sobrevivir. Unas buenas alianzas políticas, unas buenas estrategias diplomáticas les pueden llevar a sobrevivir. Pero Jeremías rotundamente dice, no, no hay sobrevivencia, hay destrucción, entréguense solamente. El pueblo ve este discurso de Jeremías como un discurso derrotista, como un discurso adverso a lo que ellos consideran y entonces van a tomar medidas. Versículos 4 al 6. Acompáñenme por favor. Y dijeron los príncipes al rey. ¿Cuáles príncipes? En el primer versículo se mencionan 4 de estos príncipes, ¿cierto? Cefatías, Gedalías, Selemías y Malquías. Eran 4 de los príncipes del rey, es decir, de los principales, de los del gobierno. Hoy en día los llamaríamos senadores probablemente, ¿cierto? Magistrados, de los hombres más importantes del gobierno que tienen injerencia política
y de determinación, son los que se acercan y van al rey con una noticia. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelet, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Versículo 4. Es supremamente importante, y a mí me gusta mucho el juego de palabras que usa el profeta Jeremías en su discurso. Versículo 4. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz, sino el mal de la ciudad. ¿Qué escucharon los príncipes? Los príncipes escucharon el discurso de Jeremías. ¿Cuánto hacía que Jeremías estaba pregonando el mismo discurso? 30 años. 30 años lleva Jeremías dando el mismo discurso. ¿Lo habían escuchado durante 30 años? No. El discurso de Jeremías decía: si no se arrepienten, hay juicio y destrucción. Pero ellos saben que escuchaban solamente juicio y destrucción. La primera parte no la escuchaban. Es interesante que uno solo puede escuchar una parte de una información y no toda la información, ¿sí? Ellos decían: Jeremías está diciendo que hay juicio y destrucción para nuestra nación. No puede ser. Pero ellos no decían: Jeremías está diciendo que si no nos arrepentimos, como consecuencia, viene juicio y destrucción. En esta parte lo que hacen los príncipes es escuchar solamente una parte. ¿Qué es la parte que ellos escuchan? Que va a haber juicio y que tienen que rendirse porque la ciudad va a ser destruida. Eso es lo que ellos escuchan. Y estos príncipes inmediatamente, como es su función diplomática y política y como es la labor para la cual han sido puestos, fueron al rey. Ellos no se ponen a ir por las ramas. Ellos son príncipes, ¿sí? Son hombres del gobierno, son encargados de tomar decisiones y puestos para velar por el bienestar de la nación. Ellos inmediatamente van al rey, y van al rey con una sentencia. Versículo 4. Dijeron al rey: muera ahora este hombre. Recordemos que en el capítulo anterior a Jeremías también se le acusa sin un proceso debido. Y eso es importante y nosotros lo escuchamos permanentemente en las noticias cuando se habla del debido proceso. Es decir, de que se cumplan todas las especificaciones legales y jurídicas para poder sentenciar a una persona. No simplemente que se le acuse y que por una falsa acusación se le condene. Ustedes saben que eso es un delito. Cuando se acusa a una persona y se condena por una falsa acusación sin un proceso debido. Es decir, sin ser escuchado, sin tener testigos, sin haber los descargos, sin tener las pruebas. ¿Qué es lo que hacen estos príncipes con el rey? Cuando ellos van ante el rey, ¿qué le dicen? Rey, nos hemos encontrado que Jeremías está haciendo esto, está pensando esto. Rey, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dice la ley que hagamos? ¿Fue así la forma como ellos llegaron al rey? Ellos llegaron al rey con un veredicto. ¿Cuál es el veredicto? Muera ahora este hombre. ¿A ellos se les permitía, por ser príncipes, dar este veredicto? ¿O quién era el que podía dar el veredicto? El rey. El rey y todo un proceso debido para impartir la justicia. Sin embargo, ellos están actuando de manera injusta, de manera inhumana, de manera cruel contra este hombre de Dios. Porque ellos se atreven, previo a un juicio, u omitiendo el juicio, a dar una sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Muera. Vamos a recordar un poco la ley judía. ¿En qué momento la ley judía, ustedes que la han estudiado, decía o dice que un hombre, por predicar algo que no estuviera de acuerdo para el rey, podía morir? ¿Lo decía? ¿Cuándo un hombre podía morir inmediatamente? En la ley judía. Al que era encontrado siendo adúltero, debía ser apedreado inmediatamente, ¿cierto? O al que era un homicida y no reconocía el homicidio, podía ser muerto también apedreado. Pero ¿dónde la Biblia dice que por predicar un mensaje del evangelio se debía matar a una persona? No lo dice. Entonces esta sentencia a la cual ellos concluyen
y van ante el rey con ese veredicto, es algo injusto. Es algo que no tiene sentido dentro de la ley judía y que por supuesto ellos están llenos de rabia y llenos de ira contra Jeremías porque según ellos está causando un gran mal a la nación. ¿Cuál es el mal que Jeremías está causando? Veámoslo en el versículo 4. Esa es la razón. La sentencia es muera ahora. ¿Y cuál es la razón? Versículo 4. Porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en la ciudad y las manos de todo el pueblo. ¿Qué es lo que le preocupa a estos príncipes? Que si Jeremías sigue pregonando este mensaje, los guardias de la ciudad, los soldados y los militares que están encargados de velar por la seguridad de la ciudad, van a desmayar. ¿Qué es lo que está produciendo desmayo en estos soldados? Que Jeremías está diciendo que viene hambre, muerte, destrucción y espada sobre ellos y que lo único que les queda es rendirse. Y por supuesto que eso asusta a cualquiera. Eso trae desmayo. Pero ¿cuánto tiempo habían tenido ellos para arrepentirse? ¿Por qué no se habían arrepentido? Se les había advertido una y otra vez porque ellos no han caído en cuenta de que la salida para evitar esta destrucción es el arrepentimiento. Es la confesión de sus pecados y la humillación delante de Dios. ¿Por qué ahora a los príncipes les preocupa simplemente el estado de ánimo de la nación y de las fuerzas militares que están velando por la seguridad? ¿Por qué a ellos les preocupa solo el ánimo? Ahora, yo les pregunto, ¿qué es mejor? ¿Causar desánimo con la verdad o mantener el ánimo con el engaño? ¿Qué es mejor para ustedes? ¿Que ustedes estén animados así lo tengan engañado? ¿O no es mejor que usted diga, no, mira, así me cueste todo lo que me cueste, dígame la verdad, por favor? Así me duele hasta el alma, pero yo quiero la verdad. ¿No es así como nosotros reaccionamos? Por ejemplo, si tenemos un familiar enfermo, cuando nosotros vamos al médico, nosotros le decimos al médico, por favor, doctor, dígame la verdad. ¿Hay esperanza para mi familiar? ¿Cuál es el diagnóstico? Dígamelo todo. ¿Por qué a nosotros nos interesa que nos digan todo, aunque nosotros sabemos que esa noticia probablemente nos va a desinflar, o nos va a desanimar, o nos va a causar desmayo? ¿Por qué? Porque a nosotros, aunque nos cause desmayo las informaciones, o dolor o tristeza, sabemos que es mejor saber la verdad, y no que se nos oculte la verdad. ¿Cuál es el método de animar a las fuerzas militares de estos príncipes y de este rey? ¿Cómo los quieren animar? Manteniéndoles oculta la verdad, es decir, diciéndoles mentiras, diciéndoles nosotros podemos hacer resistencia al ejército caldeo, nosotros vamos a vencer porque Dios está con nosotros. Sin embargo, Dios no decía eso. Dios decía, van a ser destruidos. Yo les digo, ¿no era mucho mejor una estrategia política del rey y de los príncipes que este discurso de Jeremías lo hubieran anunciado? Es decir, Jeremías está diciendo esto. Eso viene de parte de Dios. Llamemos a Jeremías y no solo que se lo diga en un patio a los presos, sino pongámoslo en la plaza pública y que le anuncie a todo el mundo lo que Dios está diciendo. Eso hubiera sido correcto. ¿Estamos de acuerdo? Hubiera sido correcto que el rey hubiera llevado a Jeremías para que diera su mensaje público, sin ninguna censura, aunque hubieran desmayado. Pero si ellos hubieran desmayado ante Dios, ¿qué hubiera acontecido? Si ellos se desmayan ante Dios, reconociendo que hay juicio y que hay castigo, muy probablemente eso les lleve también al arrepentimiento. Porque ellos comprenden la verdad y la gravedad de sus hechos y la gravedad del juicio que viene sobre ellos. Este hombre lo que hace es desmayar las manos de los hombres. Jeremías, ¿en qué momento causó desmayo a los que lo escuchaban? Nunca. Ellos se desmayaron porque vieron que era inminente el juicio, pero nunca fue el propósito de Jeremías. Jeremías nunca tuvo una labor derrotista en su discurso. Jeremías nunca tuvo una labor antipatriótica, ¿sí?, de causar desánimo y dolor y vergüenza al pueblo. No, la labor de Jeremías fue pregonar el mensaje que Dios le dio. Si ellos se desmayan por eso, bueno, pero nunca fue su intención, su motivo no fue malo. Sin embargo, ellos dicen, hay que matar a este hombre porque este hombre solo causa desmayo y no procura la paz, sino la guerra. Ahora, es importante esto, porque ¿cuál es el principal objetivo que ellos quieren conservar como nación?
la paz. Y es interesante porque ellos quieren conservar la paz aún silenciando a Jeremías. Este hombre no procura la paz, entonces ¿qué debemos hacer con ese hombre? Matémoslo. Y yo les pregunto, ¿y luego la muerte injusta de Jeremías contribuye a la paz? ¿Luego silenciar al profeta de Dios hace parte de una estrategia de paz para la nación? ¿No les parece contradictorio? Como este hombre no procura la paz y queremos la paz, entonces matémoslo, de tal manera que haya paz. Miren lo interesante, ¿cierto? Es muy interesante esto, porque muchas veces nosotros pensamos que el que no está con nosotros está contra nosotros, y muchas veces pasa así en el Estado, ¿sí? En las relaciones políticas muchas veces pasa eso, que el que piensa diferente es enemigo y hay que acabarlo, ¿cierto? Silenciarlo, matarlo como sea, acribillarlo, y si lo matamos acá, lo más probable, esto es una inferencia mía, lo más probable es que como estamos en el patio del palacio, estamos resguardados por el palacio, con guardias del palacio, si le damos muerte aquí, ¿quién se va a dar cuenta? Nadie. Recuerden que anteriormente ya lo habían metido en una caverna y ¿quién lo supo? ¿Sí? Lo supo unos príncipes que Dios puso para favorecer a Jeremías. Ahora lo tienen en el palacio, en el patio de la cárcel, pero en el mismo palacio. ¿Quién se va a dar cuenta cuál es el tratamiento que le están dando? Es probable que nadie, pero hay un Dios fiel, justo, omnipresente, que conoce todas las cosas y que saca a la luz la verdad. Este hombre no procura la paz, sino el mal, por lo tanto, causémosle muerte. Queridos hermanos, nosotros vivimos en realidades así. Nosotros nos asombra a veces cuando vemos las noticias y salen a la luz noticias que sabemos que no es ni la media parte de todo lo que acontece en nuestra nación, ¿sí? Cantidades de personas desaparecidas. Cantidades. No sabemos quién los desaparece. Lo cierto es que se reportan como desaparecidos. Muchas de esas personas tardan años sus familiares buscándolas y no las encuentran. ¿Quién los desaparece? No sabemos. Pero son desaparecidos. ¿Por qué los desaparecen? ¿Por qué los silencian? Porque en muchos lugares se han encontrado fosas comunes, después de mucho tiempo, con muchos cadáveres. ¿Quiénes eran? No sabemos. ¿Quién los mató? No sabemos. Lo cierto es que en nuestro país vivimos muchas situaciones de guerra, de impunidad, de injusticia. El que piensa diferente es objetivo, ¿cierto? ¿Por qué él piensa diferente? Nosotros nos hemos dado cuenta que aquí en nuestro país, inclusive, el solo hecho de que un joven porte una camiseta de un equipo de fútbol diferente, ya lo constituye un objetivo. Solo ponerse una camiseta. Eso puede causar una ofensa terrible que puede llevar hasta la muerte injusta de ese joven. Solo portar una camiseta. Nosotros realmente no vivimos en un país justo. Vivimos en un país supremamente injusto, donde hay muchísima impunidad, donde hay muchísimos crímenes, donde se ocultan y se guardan y muchos medios participan de todo eso. Eso es lo que está proponiendo estos magistrados, en este caso con Jeremías. Este profeta es profeta de Dios, pero no nos gusta lo que dice. ¿Qué hacemos? Sencillo, matémoslo. Eso es sencillo, a sangre fría, ¿sí? Llevémoslo al rey, digámosle: rey, lo único que este hombre merece es que muera, y el rey nos va a decir que sí, probablemente lo matamos y listo, se solucionó el problema. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿se solucionan los problemas de una iglesia, de una familia, de una nación matando a los oponentes o a los adversarios? ¿Se solucionan los problemas? En este país no se ha podido solucionar, ni en ningún país, porque la solución de paz viene solamente de parte de Dios. La paz la da solamente el Señor y no las personas. Y dijo el rey Sedequías, respuesta del rey Sedequías. Recuerden, por favor, recapitulemos el capítulo anterior. El rey Sedequías en el capítulo anterior mandó a llamar a Jeremías en silencio en la noche, ¿cierto? Para no ser visto, para tener una indagatoria y enterarse qué era lo que estaba pasando y dar un proceso, una atención a Jeremías. En silencio. ¿Por qué Sedequías trajo en silencio a Jeremías al palacio por allá en la medianoche? Porque el rey era uno de los hombres más cobardes que ha tenido Israel. Siendo rey, era cobarde, porque le tenía miedo a los propios príncipes y a los propios magistrados que estaban a su alrededor y lo mandó a traer de noche. Lo escuchó y le dio un mejor tratamiento. Listo.
Nosotros esperaríamos, bueno, si Sedequías en el capítulo anterior le dio un mejor tratamiento a Jeremías, es porque está de parte de Jeremías, porque lo hizo sacar de allá de esa prisión húmeda y lo puso en un patio pues con menos humedad y le mandó a dar alimento. Pero vamos a ver qué responde en el versículo 5. ¿Qué esperaríamos nosotros que responda si los príncipes le dicen, este hombre debe morir inmediatamente? ¿Qué esperaríamos que responda el rey? No, señores, él es profeta de Dios. Recuerden que tanto Sedequías como Jeremías representaban la teocracia divina. Sedequías representaba la monarquía puesta por Dios y Jeremías representaba la profecía o los profetas establecidos como parte de la teocracia divina. Pero miren cómo responde el rey. He aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. ¿Cómo les parece esa respuesta? Tan justa, tan recta, un hombre tan valeroso para defender a los que están sufriendo, para defender a los que son víctimas de acusaciones falsas, para defender a aquellos que pregonan el evangelio y que no hay causa justa para justiciarlos de esa manera. Nosotros esperaríamos que el rey hiciera eso, pero el rey dice, he aquí, él está en vuestras manos. No sé si a ustedes les trae a la memoria un hombre que en lugar de decir eso se lavó las manos, pero hizo algo parecido. Pilato. Pilato, cuando le llevan a Jesús y toda la multitud está ahí preguntando qué se debe hacer con Jesús y están gritando crucifícale, crucifícale, Pilato dice, pues yo no veo nada malo en este hombre, pero tráiganme agua que necesito lavarme las manos y no soy responsable de este hombre, hagan con él lo que ustedes quieran, pero yo no soy responsable. ¿Qué opinan ustedes de una persona que haga así? ¿Qué opinan ustedes de un rey, de un gobernante, de una persona en autoridad que se lave las manos ante una situación como esta? ¿Merece gobernar? ¿Es un hombre justo? ¿Es un hombre digno de gobernar, digno de defender a los débiles, a los necesitados? ¿Es digno de un discurso populista donde está a favor de los necesitados, pero cuando necesita estar en defensa de un hombre que realmente es acusado injustamente, no lo defiende? La respuesta, he aquí él está en vuestras manos. ¿Y saben qué dice más? Pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Yo les pregunto, querida iglesia, ¿es verdad que el rey no podía hacer nada? Si no podía hacer nada, no era rey. O no podía ser rey. Si él no podía hacer nada, entonces realmente no existe la monarquía. Pero él como rey, recuerde que el rey es plenipotenciario en su autoridad y en su gobierno, porque el rey o los reyes realmente ejercían monarquía, no democracias. Como rey él era un monarca y él podía decidir y lo que él dijera se iba a hacer. ¿Por qué el rey Sedequías, que viene de la familia de David, se lava las manos tan fácilmente, tan injustamente, tan olímpicamente frente a Jeremías y frente a toda una nación y frente a sus propios magistrados y dice, yo nada puedo hacer? ¿No les parece terrible eso? ¿Un poco patético ese cuadro? Uno esperaría que el rey dijera, bueno, listo, está bien, pero ¿cuáles son las acusaciones? Por lo menos eso. O bueno, tráiganlo ante mí y vamos a hacerle un juicio. O escuchemos a ver cuáles son las razones por las cuales se le va a justiciar. Pero el rey sencillamente dice, bueno, ¿ustedes lo quieren matar? No tengo nada que hacer. Eso es una complicidad terrible, ¿sí? La actitud de Sedequías realmente es una actitud cómplice. Es una actitud de un hombre cobarde, pusilánime, débil de carácter, que no es capaz de defender a este hombre, ni tampoco es capaz de ejercer su autoridad como rey. ¿Quiénes lo están manipulando en este momento? Sus magistrados, sus príncipes, los guardias, y él no tiene el valor para defender ni defenderse. Paso seguido. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelet, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga. Ni cortos ni perezosos, inmediatamente tienen el aval del rey, con la anuencia real, proceden a concretar su plan criminal. ¿Cuál es su plan criminal? Matar a Jeremías. Vamos a callar a Jeremías. Nos ofende su palabra, nos ofende su discurso, su puesta en escena es terrible, no queremos escuchar eso, tampoco queremos arrepentirnos, matémoslo.
Pero es supremamente interesante la sutileza de estos príncipes. Porque, ¿cómo hubiera sido más fácil matar a Jeremías? Pues con un arma, ¿cierto? A piedra, como mataban en ese momento a los que consideraban malhechores. Pero ellos toman una opción cobarde, vil, indigna, inhumana, para no solamente causarle muerte a Jeremías, sino también tortura. Es decir, no solo queremos ver a Jeremías muerto, lo queremos torturar. ¿Y cómo lo vamos a torturar? Tenemos una idea. Hay una cisterna vacía, no tiene agua, pero probablemente se había escapado el agua y tenía mucho lodo. Entonces, si echan a Jeremías en esa cisterna, Jeremías no va a pasar unos días allí. ¿Qué va a acontecer con Jeremías? La Biblia dice que a medida que él se movía, cada movimiento que él tenía dentro de la cisterna, ¿qué ocasionaba? Que se fuera hundiendo más. Es decir, era una muerte lenta, pero segura. Era una muerte bajo tortura, terrible. No habíamos visto eso, que un rey de la dinastía de David, de la descendencia donde vendría Jesús, tuviera un acto tan cruel, tan cobarde con un profeta de Dios. Nosotros habíamos visto que otros reyes habían sentenciado a los profetas, pero que lo hagan en el mismo palacio, en el patio del palacio, y que todos se confabulen para meter a Jeremías en esa cisterna vacía, pero llena de lodo. Efectivamente, lo único que están buscando es matar a Jeremías. Porque eso es lo que ellos dicen en el versículo 4. Muera ahora, pero muera torturado. Queridos hermanos, la tortura es una situación terrible. Es una situación de venganza máxima que nosotros vemos también en nuestro país a través de los medios de comunicación. Hay muchas personas o grupos o entidades que no se conforman con dar muerte a una persona, sino que previamente a su muerte lo torturan. Y eso es una situación terrible. Recuerden que igual aconteció con Jesucristo. Jesucristo, antes de dársele muerte, fue torturado. La Biblia dice que fue torturado con látigos, ¿cierto? Que fue torturado arrancándole la barba, que fue torturado dándole vinagre en lugar de agua, arrancándole el cabello. O sea, la tortura que le causaron a Jesús fue monumental. No solamente nos conformamos con matarlo, quedamos más satisfechos si lo torturamos. Y es lo que van a hacer con Jeremías. Estos hombres están haciendo eso. Ahora uno dice, bueno, debe ser unos hombres terriblemente malos. ¿Quiénes son? ¿Sabe quiénes eran? Los príncipes. Eran los príncipes del palacio. Eran los hombres encargados de impartir justicia. Eran los hombres encargados de hacer bien a las personas que estaban bajo necesidad. Eran los encargados de hacer justicia a los débiles. ¿En manos de quién estaba ese pueblo? Si esos eran los príncipes, ¿bajo qué garantía uno podía ir a pedir auxilio a un príncipe de esos si esto era lo que estaban haciendo con el mismo profeta de Dios? ¿No les parece increíble? Versículo 6. Entonces lo echaron a una cisterna. ¿Ustedes recuerdan a qué otro hombre del Antiguo Testamento echaron a una cisterna para darle muerte? A José. Una historia muy conocida por nosotros. Solo con una pequeña diferencia en el caso de José. Y era que la cisterna no tenía lodo. Estaba vacía, pero no tenía lodo. ¿Recuerdan que cuando ellos programan la muerte de José y todos estaban diciendo, lo vamos a silenciar, lo eliminamos y nos lo quitamos porque nos es muy ofensivo? ¿Hubo alguien que tuvo una idea mejor? Y dijo, ¿y para qué lo matamos? ¿Por qué mejor no lo vendemos? Siempre debe haber un negociante, ¿cierto? Siempre hay uno bueno para los números, que dice, mejor tengamos una utilidad. Si lo vendemos, igual se va de nuestro lado, no lo volvemos a ver, pero tenemos dinero. Y por esa razón lo echaron a la cisterna, a José, ¿cierto? Para esperar quién venía y lo compraba, y efectivamente eso aconteció. Sin embargo, en el caso de Jeremías no hay ninguna intención económica. La intención únicamente es, vamos a silenciar a Jeremías metiéndolo en una cisterna. La Biblia nos da detalles extraordinarios, y los detalles no son casuales en la Escritura. Versículo 6, hay varios detalles acá. Primero, tomaron a Jeremías y lo hicieron echar a la cisterna de Malquías, que estaba en el patio de la cárcel, es decir, en el mismo lugar donde él estaba preso.
Es decir, no lo dan en libertad dentro de la misma prisión, hay medios para efectuar tortura a los presos. Eso no lo sabíamos nosotros, ni eso lo decía, no dice la ley judía. De hecho, la ley judía no habla de cárceles para los criminales. La ley judía habla de otros procedimientos para restaurar a los criminales, no de las cárceles. ¿De dónde el rey Sedequías se había provisto de una prisión? Y además de eso, de cavernas y de calabozos, como en el capítulo anterior, y en este caso de una cisterna para torturar a los presos. Eso no lo sabíamos. ¿Cómo sabemos que en ese gobierno se torturaba a los presos? Por la palabra de Dios, que saca a la luz. Nosotros no sabíamos que ese rey, que por ley de Moisés no podía tener medios de tortura, porque Dios condena cualquier medio de tortura, y Dios condena cualquier medio de prisión como esos que nosotros tenemos en nuestros países, pero el rey lo tenía, lo sabemos por la escritura. Otro detalle que tenemos aquí en el versículo es, y metieron a Jeremías con sogas. Parece que la cisterna era muy profunda. Si lo hubieran lanzado, ¿qué hubiera acontecido? Se hubiera muerto. Ellos lo quieren matar. Ellos quieren eso. No les preocupa si él muere en el golpe. Pero ellos se deleitan mucho más si Jeremías pasa por un buen periodo de tortura. Y si muere lentamente. Entonces, bajémoslo con cuidado con sogas para que no muera, sino que sufra la tortura. ¿Sí? Es fríamente calculado el procedimiento. Pero la Biblia nos da un detalle, porque Dios es perfecto en todo. Pero en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Es un detalle muy importante para nuestro estudio. ¿Por qué? Porque mientras ellos están previendo y meditando, lo vamos a echar allá y va a morir lentamente torturado y nadie se va a dar cuenta. ¿Cuál es el plan de Dios? Que Jeremías no muera porque va a ser salvo de esta cisterna. Ahora, nosotros no sabemos si en esa misma cisterna se hubiera torturado a otros presos. No lo sabemos. La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Recuerden que en esta semana se encontró una fosa con 800 cadáveres de niños. Y uno dice, ¿quién tiene ese valor de hacer eso y mantenerlo oculto por décadas? Pero las noticias ya lo sacaron a la luz. Una fosa común donde asesinaban y torturaban y mataban niños, desde bebecitos hasta niños de 7 años. Queridos hermanos, siempre Dios saca a la luz. ¿Cómo salió a la luz esta tortura? A través de la Escritura, ¿cierto? Dios saca a la luz. Y vamos a ir a otros textos, versículo 7 en adelante. Porque cualquiera de nosotros diríamos, ¡ay, qué tristeza! ¡Qué lástima! ¡Pobrecito! ¡Qué terrible el sufrimiento! Y Jeremías murió y nos quedamos sin profeta. Eso pensaríamos nosotros, porque nosotros ante las circunstancias, o vemos las circunstancias como si fueran últimas. Sí, nosotros vemos una circunstancia y decimos, se acabó. Pero Dios es perfecto. Dios es capaz que en medio del desierto hacer florecer, ¿cierto?, hierba y darnos esperanza. Versículo 7 en adelante. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Esa tercera parte nos muestra todo el plan de Dios providencial para salvar la vida de Jeremías. ¿Qué dice el rey y sus funcionarios? Debe morir. Ahí está el recurso, lo torturamos y lo matamos y nadie se va a dar cuenta. Incluso Jeremías iba a morir sepultado en el cieno, en esa cisterna vacía, y nadie lo iba a saber. Pero Dios es perfecto, queridos hermanos, y ahí vemos la fidelidad de Dios, ¿sí? Este hombre no procura la paz, dicen ellos,
pero ellos piensan procurar la paz por medios ilícitos, criminales, pero Dios saca a este hombre de la prisión. Oyendo Ebed-Melech, hombre etíope. La Biblia, cuando nos menciona a este hombre, pareciera darnos a entender que todos sabemos quién es Ebed-Melech. Pero, ¿ustedes saben quién es Ebed-Melech? ¿Alguien sabía quién era Ebed-Melech? Nadie sabía. La Biblia dice que era un hombre etíope, es decir, era extranjero, era un hombre de raza negra, era un hombre eunuco y era un servicial o un obrero de la casa real. Es decir, es un hombre que no tiene ningún tipo de autoridad en el palacio. Es simplemente un trabajador, un criado, ¿sí? Probablemente influyente, pero era un criado, era un esclavo. Porque además de ser criado, era un esclavo extranjero. Recuerden que los reyes, entre más poderosos eran, más esclavos tenían, o más serviciales tenían, criados. Y ellos, en ese caso, tenían este esclavo, o este servicial, que era un servicial extranjero, etíope, eunuco. Es decir, no tenía familia, no tenía esposa, ni tenía hijos, él estaba dedicado por entero a sus labores dentro del palacio, como servicial. La Biblia dice lo siguiente: Ebed-Melech escuchó y vio lo que se hizo. A mí me parece eso tan interesante, queridos hermanos, porque ¿qué pensó el rey y los funcionarios? Nadie lo va a ver, solo nosotros aquí lo hablamos, lo cuadramos, nadie lo vio y eso se ocultó. Pero Dios es perfecto. ¿A quién puso para que viera? A un trabajador que estaba pasando por ahí haciendo sus labores domésticas, que de paso se dio por ahí su pasadita y vio lo que estaban haciendo y posiblemente se asomó y dijo: ¿qué es lo que estoy viendo? Están echando a Jeremías a la cisterna, eso no es justo. Ebed-Melech, que ve este acontecimiento y que no participa de este acontecimiento, y siendo extranjero sabe que es un acontecimiento injusto, un episodio injusto, toma cartas en el asunto. Ahora, ¿quiénes eran los que debían tomar cartas en el asunto para liberar a Jeremías? El rey, pero es el rey el que lo ha llevado allá, entonces no lo va a sacar. O los principales, pero son los principales los que se han confabulado, entonces no lo van a sacar. ¿Habrá alguien que pueda socorrer a Jeremías en esta situación? ¿Habrá alguien que pueda auxiliarlo? Si el rey y todos los principales están de acuerdo con esta tortura, humanamente no hay ninguno, diríamos nosotros, pero Dios es perfecto. Y Dios tiene provisión. Dios se había provisto, ni más ni menos que de un esclavo negro, de un esclavo etíope, de un esclavo extranjero, de un esclavo eunuco, con todas las imperfecciones y las limitaciones para él poder tener injerencia en este caso político. ¿Cómo él va a poder tener injerencia? Si es un portero, o es un barrendero, o es un simplemente obrero, camarero, ¿cómo va a poder llegar ante el rey a increpar al rey y decirle que está bien o que está mal? Pero Dios le dio valor a este hombre. ¿Quién debía ser valeroso en este capítulo? El rey debía ser valeroso. ¿Pero cómo era el rey? Cobarde. ¿Quién debía ser cobarde en este capítulo? Pues Ebed-Melech, porque era un simplemente funcionario. Él pudiera haber dicho: si eso le están haciendo al profeta, si yo me porto mal me pueden hacer lo mismo. Yo no sabía que existía esa cisterna para torturar a los que se portan mal. El rey es terrible y yo soy un trabajador, me puede hacer lo mismo. Sin embargo, no actuó así Ebed-Melech. La Biblia dice que Ebed-Melech, versículo 7, fue y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, salió y habló al rey y le dijo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho. ¿Cómo actúa Ebed-Melech? Con valor, con decisión, con determinación, con firmeza. Yo les pregunto, ¿era labor de Ebed-Melech hacer eso? No, eso no era tarea de Ebed-Melech. Ebed-Melech no fue contratado para hacer eso, para causas sociales, ni causas de injusticia, ni para juzgar al rey si estaba obrando bien o mal. Esa no era la tarea de Ebed-Melech. Sin embargo, Dios había enseñado a su pueblo y nos enseña a nosotros a defender al huérfano, a la viuda, al pobre, al extranjero y al débil. Y Ebed-Melech, siendo extranjero, está a favor de la causa del débil y del necesitado. Dice la Biblia que el rey estaba sentado a la puerta del rey. ¿Tenía remordimiento de conciencia el rey por lo que había hecho con el profeta? Estaba tranquilo, a la puerta de la ciudad,
No sabemos qué hacía, pero lo más probable era que el rey estaba impartiendo justicia. Los reyes en esa época, además de ser reyes, eran jueces. Y por ser jueces tenían que impartir justicia. Y el lugar donde ellos impartían justicia era a la puerta de la ciudad. Ellos se sentaban a la puerta de la ciudad y todas las personas que tenían necesidades de ser atendidas en casos de justicia iban y se los comentaban al rey y el rey tomaba partido y daba el veredicto en esos casos. Entonces, el rey ha cometido una gran injusticia con el profeta Jeremías. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿dónde está ahora el rey? A la puerta de la ciudad, impartiendo justicia para los necesitados. ¿Tiene capacidad el rey para impartir justicia siendo injusto? ¿Teniendo en el pozo un hombre para morirse? Sin embargo, lo está haciendo. Pero este hombre, Ebed-Melech, que no ha sido contratado para defender causas justas, tiene mucha más sensibilidad y compasión y va ante el rey. Va a la puerta de la ciudad. ¿Por qué Ebed-Melech no espera que el rey llegue al palacio? ¿No ve que él trabajaba en el palacio? ¿No es más fácil esperar que llegue al palacio si ahí se veían todos los días? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué prefiere ir a la puerta de la ciudad donde está el rey sentado? Porque justo allá donde el rey está en su oficio de juez. En la casa está como rey, pero allá es donde está impartiendo justicia. Entonces yo voy a ir a contarle este caso y espero que como él está en su labor de justicia, me defienda. O tome partidos tome cartas en el asunto para defender al necesitado. Ebed-Melech es un hombre supremamente inteligente, valeroso y sabio. Deja sus labores domésticas para la cual fue contratado y toma una causa social en favor del profeta Jeremías. ¿Quién le había dicho que lo hiciera? Dios lo está obrando en el corazón de manera providencial para proteger al profeta. Y habló al rey. Ahora, ¿cómo se dirige este hombre, extranjero, esclavo, eunuco, servicial del rey? ¿Cómo se dirige al rey? Mi señor el rey, mal hicieron estos hombres en todo lo que han hecho. Es decir, es un hombre valiente. Él no se va por las ramas, va directo y le dice, han obrado mal. Y casi que nos parece a nosotros ver a este varón diciéndole, rey, con su anuencia, con su permiso, con su respaldo, estos hombres han obrado mal. Es decir, oh rey, usted está obrando mal. Porque eso no ha sucedido a las espaldas del rey. Ha sucedido de frente en el palacio, en una reunión privada que tuvieron. Mal hicieron estos hombres en todo lo que han hecho contra el profeta Jeremías al echarlo en la cisterna porque este hombre va a morir. Miren, queridos hermanos, Ebed-Melech está preocupado porque Jeremías va a morir. Pero todo un sistema está tranquilo. Más bien están procurando la muerte. ¿No les parecen las contradicciones que nosotros vemos en el texto bíblico? Ahora, ¿qué le conviene a la nación en términos políticos? Que Jeremías muera. Porque se quitan esa voz incisiva, ¿sí? Ofensiva, reticente, diciendo lo mismo y lo mismo, de juicio y destrucción. ¿Pero qué le conviene al pueblo de Dios? ¿Que Jeremías muera? ¿O que la voz de Dios se preserve y se siga anunciando el evangelio? Nos conviene que haya libertad para los cristianos, que se pregone el evangelio. Nos conviene que las causas morales sean las bíblicas y que hayan causas justas. Este hombre va y denuncia este acontecimiento. Es interesante lo que va a decir el rey en el versículo 10. Entonces mandó el rey al mismo etíope, diciendo, toma en tu poder 30 hombres y hagan sacar a Jeremías de la cisterna. Miren qué interesante este rey. Es un hombre llevado por diversas opiniones, ¿cierto? Si los príncipes dicen una cosa, ¿qué dice el rey? Estoy de acuerdo, ¿cierto? Si un esclavo le dice algo, ¿qué dice el rey? Me parece, estoy de acuerdo. ¿Realmente el rey gobernaba o lo gobernaban? Era un rey gobernado. Recuerden que él había sido puesto por Nabucodonosor también. Entonces él no era un hombre decisivo en sus determinaciones, firme en su carácter. Él hubiera podido decir, no, olvídese que usted va a hacer eso. Yo ya tomé la determinación, Jeremías está en la cisterna, va a morir y es mi determinación y punto. Y más bien a usted también lo vamos a echar en la cisterna. Ebed-Melech hubiera podido morir, porque era una osadía, era un atrevimiento, un esclavo extranjero, servicial del rey, ir al rey a increparle y decirle que estaba bien o que estaba mal. ¿Podía hacerlo? No, no estaba permitido. Él tenía que hacerle reverencia al rey todo el tiempo,
guardar el orden porque él era su autoridad. Sin embargo, él va y le dice, mal han hecho. Y cuando él denuncia un acto malo, está hablando de asuntos morales y de conciencia. Ebed-Melech no está preocupado porque si le van a pasar la torta de pan a Jeremías o no. Si por una soguita le pueden pasar la torta de pan porque ese día no se la han pasado, que probablemente hubiera podido ocuparse de eso, porque él era un hombre ocupado de asuntos materiales. Ebed-Melech va directamente a asuntos profundos de conciencia y de moral. Mal han hecho. Es decir, acusa directamente a la conciencia y al corazón y la determinación del rey, no solo sobre lo que el rey hace, sino sobre lo que todos estos hombres han hecho. ¿Y el rey qué le dice? Entonces ahora tome 30 hombres y vaya y los saquen. Miren, queridos hermanos, eso es tan interesante. Nosotros en nuestro país hoy en día escuchamos mucho en temas de justicia, de rectificación, reparación, de impunidad. Todos esos son temas que los escuchamos a diario. Los escuchamos a diario. ¿Y por qué se habla tanto de justicia, de impunidad, de reparación? Porque no la hay. Porque no la hay, es necesaria la reparación. ¿Cómo se debe reparar a Jeremías? ¿Sacándolo de la cárcel y guardando silencio? Se le ha torturado, se le ha acusado injustamente. ¿Debe haber reparación para él? ¿Para que haya realmente justicia? ¿O simplemente sacarlo ya es justicia? No, tenía que ser reparado, pero no lo es. El rey ordena, vaya con 30 hombres. ¿Por qué el rey ordena que vaya con 30 hombres? ¿Realmente Jeremías pesaba mucho? Dicen algunos que Jeremías para esta época estaba supremamente delgado, muy delgado. ¿Por qué? Porque había sido sometido a muchísima persecución, sufrimiento, maltrato. Estaba muy mal alimentado, estaba en la cárcel, no sabemos por cuánto tiempo. La ciudad había estado sitiada por año y medio, estaban racionando la comida. Que Jeremías realmente estaba muy delgado. Entonces, ¿sería fácil sacar a Jeremías de una cisterna con una soga? Claro, un hombre delgado, ¿sí? Fácilmente lo sacamos. Esas cisternas además tienen mecanismo para sacar o para usar sogas, porque son usadas para sacar agua. ¿Por qué el rey le dice toma 30 hombres? Porque el rey tiene mucho miedo de que este esclavo saque a Jeremías, ¿y a quién le van a reclamar? Pues al rey, porque el rey fue el que ordenó primero que lo metieran y luego que lo saquen. Lo más probable es que estos 30 vaya para que lo escolten, lo acompañen, y si hay una sublevación de los príncipes en contra de la liberación de Jeremías, pues esos 30 hombres opaquen o tranquilicen a la población que se levante o a los príncipes que se levanten en contra. Entonces, este hombre va, pero algo muy interesante, versículo 11. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres. ¿Quién era el que debía tener más poder aquí? El rey. ¿Quién está teniendo más poder? Un esclavo. Un esclavo con poder. Ahora dice, me dieron el poder, listo, me lo tomo. Reunió 30 hombres, se prepara para ir a sacar a Jeremías y dijo, pero yo lo voy a sacar. Mire, qué cosa tan extraordinaria, queridos hermanos. No siempre la ayuda viene de quien nosotros esperamos que debe venir. No siempre el auxilio viene de quien nosotros confiamos que va a llegar. A veces uno dice, no, yo confío plenamente que esta persona me va a auxiliar. Y ni se da por enterado de lo que nos acontece, ¿sí? Pero Dios provee personas que no sabemos. Extranjeros, etíopes, eunucos, personas que no conocíamos quiénes eran, personas que no tenían esa función, pero Dios los pone para ayudarlos. ¿Estamos de acuerdo? Y vemos la gracia y la bondad de Dios. Versículos 11. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres. ¿A cuántos hombres? A 30 hombres. Ahora es un hombre importante, con 30 hombres a su servicio, y va a hacer el trabajo. Y entró a la casa del rey, debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas a la cisterna. ¿Eso no lo había dicho el rey? Parece ser que cuando bajaron a Jeremías no se percataron de cuidar de que Jeremías no se lastimara. Parece ser que solamente lo colgaron con una soga y listo, lo echaron a la cisterna. Pero este etíope, ¿de qué está preocupado? De que si le lanzan una soga a Jeremías y lo amarran y lo sacan, ¿qué le va a poder pasar a Jeremías? Se va a lastimar, se va a lastimar, se va a desollar, ¿cierto? Va a sangrar, se le van a causar heridas con las sogas debajo de los brazos y se va a lastimar y va a ser terrible. ¿No les parece eso extraordinario? ¿Quién estaba preocupado por Jeremías? ¿Quiénes lo estaban torturando?
A los príncipes no les interesaba si se lastimaba, se hería, se quemaba con esas sogas o no, eso no es problema de nosotros. Es que justo eso es lo que queremos. Torturarlo para que él recapacite respecto a su mensaje. Pero este varón extranjero, que no sabemos de dónde apareció ni por qué está en el palacio, es un hombre extraordinariamente tierno, compasivo, cuidadoso. Tomó todo su tiempo para ir al palacio y buscar ropa vieja. No sabemos si era del rey, probablemente no. Probablemente era ropa vieja de él, ¿cierto? De la que él tenía porque era esclavo, ¿cierto? Sacó ropa andrajosa, ¿sí? Ropa suave, ropa que sirviera para colchonar los brazos y los sobacos, dice la Biblia de Jeremías, y pudiera salir sin ningún tipo de lastimadura. ¿No les parece eso un detalle extraordinario? Dios, ¿por qué está legislando o cuidando a favor de Jeremías? ¿Qué le interesa a Dios de Jeremías? No simplemente que salga, sino que salga bien. ¿Por qué Jeremías debe salir bien? Porque no va a haber quien lo cuide. Si Jeremías sale herido, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién le va a cuidar la recuperación a Jeremías? Ahora, ¿para qué necesita Dios a Jeremías que salga? ¿Para que guarde un mes de incapacidad? ¿O para que siga pregonando el mensaje porque la invasión es inminente? Si Jeremías va a guardar un mes de incapacidad, ¿quién va a predicar? Por eso a mí me ponen inyecciones, para que no guarde incapacidad. Y fue y llevó trapos, ropas raídas y andrajosas y las echó y le dijo: Jeremías, ahí va junto con las sogas, acomódeselas bien debajo de los sobacos, porque vamos para afuera. ¿No les parece extraordinario? ¿Se acuerdan cómo Dios alimentó a Elías por un tiempo? A través de los animales más limpios y más especiales que había en el momento. A través de los cuervos, que nunca nadie pensó que iba a llegar alimento, Dios lo alimentó. A través de unos cuervos sucios, ¿sí? Que ninguno de nosotros deseamos tener en la casa ni comer, pero Dios lo alimentó y lo sostuvo, ¿sí? ¿Cómo Dios va a sacar ahora a Jeremías? A través de un hombre extranjero proveyéndole todas las condiciones. Queridos hermanos, ¿se acuerdan cómo Dios mató a varios filisteos? Con la quijada de un asno. Dios se vale de lo que Él quiera valerse porque Él es soberano, Él es perfecto. El instrumento es lo de menos, Dios es fiel, Dios es perfecto. Dios quiso usar ropas raídas y una soga, está bien, eso fue lo que Él quiso usar y lo sacó, lo liberó. Con Elías quiso usar un cuervo para llevarle alimento, lo hizo. En el caso de Sansón y de Gedeón usó un hueso de una mandíbula de un asno para liberarlo, lo hizo. Dios no está maniatado para proveer personas y proveer instrumentos y circunstancias para liberar a sus hijos y cumplir su propósito perfecto. Vamos a continuar en el texto. Y dijo el etíope, Ebed-Meled, a Jeremías: pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Extraordinario. Si ustedes miran la última línea de este párrafo y la última línea del capítulo anterior, es exactamente igual. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. No ha sido liberado. El rey sigue manteniéndolo bajo prisión con una causa injusta, pero por lo menos ya no está bajo tortura ni bajo riesgo inminente de muerte y puede predicar el mensaje que Dios le ha dado. Dios proveyó a Ebed-Meled. Y yo quiero que nosotros recapacitemos en eso. ¿Cuál es la provisión que Dios nos ha dado para nuestra salvación? Jesucristo. Pero ¿cuál es la provisión que Dios nos ha dado para nosotros poder vivir la vida? Todos nosotros pasamos situaciones difíciles. Es probable que algunos de nosotros estemos aún en una cisterna, literalmente, a punto de morir, ¿cierto? Hundiéndonos en el cieno, hundiéndonos en el barro, hundiéndonos en la pudrición de las situaciones. Es muy probable. La pregunta es, ¿Dios nos va a dejar hundir ahí? ¿Nos va a dejar morir? ¿O Dios nos va a sacar? ¿Cómo nos va a sacar? No sabemos. En este caso Dios usó un etíope. En el caso nuestro Dios va a usar lo que Él quiera para sacarnos, ¿sí? Porque Dios es fiel. Ebed-Meled no solamente se asomó a la orilla de la cisterna y dijo: ay, pobrecito Jeremías, me da tanta lástima verlo ahí. Triste, ¿no? Va a morir. Y yo creo que es injusto lo que están haciendo. Eso hubiera podido hacer Ebed-Meled, como en el caso del buen samaritano, el sacerdote y el levita. ¿Recuerdan que pasaron y solamente siguieron sin inmutarse? ¿Qué hizo Ebed-Meled? Tomó cartas en el asunto.
No es justo, voy a dejar mi trabajo, voy a ir a las afueras de la ciudad, hablo con el rey, voy a buscar 30 hombres que me acompañen, voy a buscar trapos, ropas viejas, voy a buscar una soga y lo vamos a sacar. O sea, no descanso hasta que no lo saque. ¿Se acuerdan que eso hizo el samaritano en el caso del hombre que fue atacado en el camino por los ladrones? Dice la Biblia que también lo tomó el tiempo, lo curó, lo subió a la cabalgadura, lo llevó a la ciudad, pagó lo que correspondía y luego dice, yo voy a volver y si falta algo, lo pagaré. Este no es un buen samaritano, ¿cierto? Como en la parábola, este es un buen etíope. El buen etíope, no se esperaría de un etíope eso, porque eran extranjeros. ¿De quién se esperaría que obrara con misericordia? De los judíos. ¿De quién se esperaría que obremos con misericordia entre nosotros? De los cristianos. Si yo estoy en el pozo cenagoso, ¿de quién espero misericordia? De un cristiano. Yo les pregunto, ¿siempre llega la misericordia de parte de los cristianos? ¿O la compasión? A veces que recibimos de los cristianos. A veces más tortura, ¿cierto? A veces más abandono. Pero Dios es fiel. Y sea de quien llegue la provisión, llega. Porque Dios es fiel. Si no llega de un cristiano, va a llegar de un extranjero. Va a llegar de un etíope, va a llegar de un samaritano ocasional que aparece como de la nada para auxiliarnos, para levantarnos y para tratarnos con cariño. Es tan importante el cariño y la ternura en el trato, en este caso de la enfermedad, en este caso de la muerte, del peligro. Jeremías fue tratado con misericordia. Si Jeremías lo hubieran tratado mal, se hubiera incapacitado más para seguir pregonando y él tenía que estar bien. Queridos hermanos, este hombre no busca la paz, lo vamos a matar, pero esa muerte genera más guerra. No nos debe preocupar a nosotros realmente el tema de la paz civil como aspecto fundamental. A nosotros nos debe preocupar la paz que Dios da. La Biblia dice la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Nosotros podemos tener paz relativa a nivel civil, pero si no tenemos la paz que da Dios al corazón, no hay paz. Y la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Este hombre no busca la paz, matémoslo. ¿Qué dijo Dios? Este hombre, yo lo defiendo. Y lo defendió. Queridos hermanos, la gente puede causar todas las sentencias, las acusaciones, las injusticias contra nosotros. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos defiende. Yo no sé si ustedes han podido ver buenos samaritanos a favor de ustedes, o buenos etíopes defendiéndoles. ¿Han visto en su vida? Etíopes que Dios ha puesto para defenderlos, acompañarlos, auxiliarles, respaldarles, gracias a Dios. Que aunque lleguen con trapos viejos y raídos, probablemente producto de la indigencia, o de la soledad, o de la miseria, o de la diferencia de clases, son puestos por Dios para auxiliarnos. Este hombre representa a lo insignificante. Recuerden que Dios en una oportunidad, Jesús en una oportunidad alimentó a una multitud con 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Quién llevaba esa provisión? Un muchacho, un jovencito llevaba esa provisión. Dios se valió de esa provisión y alimentó a la multitud. Dios es perfecto, queridos hermanos. Y esos trapos nos muestran que mientras el rey vivía en la opulencia, en la esplendidez de su palacio, ¿cómo vivía el esclavo? Con trapos y ropas raídas y andrajosas. Y así vivimos muchas veces, ¿cierto? Pero Dios se valió de ese hombre para humillar al rey, para enseñarnos a nosotros que de lo vil y lo menospreciado Dios se provee, para darnos esperanza y para darnos consuelo. Amén. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias te damos. Eres perfecto y maravilloso, eres benevolente, eres omnisciente, ves lo que nosotros no vemos y conoces lo que no conocemos y sacas a la luz lo que muchos de nosotros ocultamos. Gracias por enseñarnos esta lección sobre Jeremías. Gracias por enseñarnos que Jeremías está siendo torturado, acusado injustamente, puesto en prisión de manera injusta, pero no hay ni una palabra de reclamo de parte de Jeremías para ti, ni para el rey. Gracias por enseñarnos a través de Jeremías a confiar en ti. Jeremías es un ejemplo extraordinario de un hombre confiado en ti. Probablemente Jeremías tú le traes a su mente en este momento el texto que le diste en su llamado. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy para defenderte. Te harán daño, pero no te causarán la muerte, porque yo te he puesto como muro fortificado, como ciudad amurallada, como columna de hierro.
Gracias, Señor, porque muchos son los que pelean contra nosotros. Pero gracias porque tú defiendes a tu pueblo. Gracias porque son muchos los que se levantan contra nosotros y quieren silenciarnos. Y gracias porque cuando predicamos juicio y predicamos castigo y reprensión, el pueblo se opone y se incomoda. Señor, pero gracias porque tú defiendes a tu pueblo. Gracias porque tú, aún en medio del lodo cenagoso, de la tortura y de la soledad y de la miseria, nos levantas, Señor, porque tú eres fiel y porque eres especial. Gracias por este varón Ebed-Melet, que no conocíamos, pero que la historia bíblica lo registra y lo podemos recordar hoy después de 2600 años. Un hombre puesto por ti, no a favor de los poderosos, sino a favor del débil y del menesteroso. No a favor del imperio, sino a favor del necesitado para traerle esperanza, para traerle seguridad. No en favor de una nación, sino en favor de un individuo que sufre. Con una acción profundamente sencilla, como es una soga y unos trapos viejos para sacarle. Pero Señor, esa pequeña acción marcó la diferencia en la vida de Jeremías y en la vida de la nación y también en la vida nuestra. Muchísimas gracias te damos. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Ayúdanos a entender tu propósito, a saber que tú eres fiel, que tus recursos son ilimitados y que tú tomas instrumentos y cosas que nosotros no valoramos y personas que no valoramos para cumplir tu propósito fiel. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.